En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Vamos a hablar primero, ¿qué es el cáncer de riñón? Pues el cáncer de riñón, estamos hablando que se desarrolla, ¿verdad? En las células renales principalmente. Así que es un cáncer que primariamente proviene de esas células del riñón. Y luego, ¿verdad? Si dejamos ese cáncer que progrese, puede ir entonces a otros tejidos del cuerpo. Uno habla mucho de cáncer y sabemos que el de próstata en el caso de los hombres es quizás la causa número 1 y en el caso de nosotras las mujeres quizás el cáncer de mama o de seno. Pero ¿en qué categoría podemos este cáncer? ¿Está entre los primeros 10 en Puerto Rico cuando miramos el resto del mundo? Pues cuando miramos en Puerto Rico, el cáncer de riñón es el octavo cáncer más común específicamente en los hombres, ¿verdad? Dentro de las mujeres no está dentro de los primeros 10, pero en el caso de los hombres es el octavo cáncer más común en Puerto Rico. O sea que eso es un número bastante alto si uno se pone a mirar, ¿verdad? El panorama, o sea que no es un número muy bajito. ¿Y por qué al hombre? ¿Hay alguna predisposición genética en el caso del varón que lo lleve a padecer más este cáncer que nosotras las mujeres? Ciertamente, hablando de los factores de riesgo para este tipo de cáncer, si el hombre es una y se entiende que porque tienen mayores factores de riesgo como obesidad, como fumar, enfermedad renal, y todo esto son factores de riesgo que pudiésemos tener, y por eso usualmente el hombre es el más afectado por esta condición. O sea, que esas formas de uno llevar la vida, yo siempre pienso que si uno desde pequeño comienza a mantener una vida saludable, podemos llegar a los 50, a los 60 años, que aunque el envejecimiento pueda provocar ciertas condiciones, a lo mejor en la movilidad, un poquito más de cansancio de aquí y de allá, pero en salud. Cierto. Los estilos de vida sabemos que en varios tipos de cáncer, el cáncer renal siendo uno de ellos, ¿verdad? Están afectando y hemos visto cómo ciertos tipos de cáncer han aumentado en incidencia, siendo el cáncer renal uno de ellos. Esa predisposición genética, o sea, es que corre en la familia, que alguien en la familia haya podido padecer de ese tipo de cáncer y yo estoy a mayor riesgo. Sí, el historial familiar viene a ser uno de los factores de riesgo que tenemos para desarrollar el cáncer de riñón, ¿verdad? Hay ciertas mutaciones que se pueden ver en familia y que sí pueden aumentar el riesgo de esa familia a padecer cáncer de riñón. Por otro lado, el tener fallo renal también y alguna predisposición en la familia puede aumentar el riesgo de esa familia de padecer cáncer de riñón. Le pregunto, ahorita usted mencionó que factores de riesgo, ¿verdad? Y sobre todo en la conducta, a lo mejor de ese estilo de vida del hombre. En Puerto Rico tenemos un problema muy serio con la diabetes tipo 2. ¿Podría llevar la diabetes tipo 2 en algún momento a que algunos de estas personas puedan padecer de cáncer cuando sabemos, ¿verdad?, que hay tanta gente en diálisis y que la mayor parte, más de ese 50-60% de los que se dializan son pacientes de diabetes? Pues ciertamente la diabetes, no directamente la diabetes, ¿verdad?, pero de una manera indirecta, especialmente en pacientes que son obesos, que es un factor de riesgo para padecer de diabetes, es uno de los factores que puede incidir en tener mayor probabilidad de desarrollar el cáncer de riñón. Así que sí, este tipo de pacientes, por esos estilos de vida que usualmente tienen los pacientes de diabetes tipo 2, puede aumentar el riesgo de ciertos cánceres y entre ellos el cáncer renal. Y sobre todo porque la diabetes tipo 2 y la obesidad, ya sabemos, ¿verdad?, desde hace muchos años que tienen una relación muy directa, que ambos se nutren el uno al otro, y de hecho en un momento dado se le llamaba diabesidad a tener obesidad y tener diabetes. Sabemos que la obesidad también está vinculada a otros cánceres como son cánceres, ¿verdad?, en el área gastrointestinal. O sea que no es de extrañar que aquel paciente que tiene diabetes tipo 2, sea hombre o mujer, pero quizás mayormente el hombre, debe aprender a cuidarse aún más, debe aprender a tener mejor control de esos niveles de azúcar en sangre, porque lo pueden llevar a un fallo renal. Ciertamente así es. Pacientes, como ya había mencionado, ¿verdad?, con fallo renal están más predispuestos a este tipo de cáncer, y obviamente la obesidad y la diabetes sabemos que van de la mano, siendo la obesidad un factor de riesgo en muchos tipos de cánceres. Así que mantener un peso saludable siempre es
bueno para disminuir el riesgo de cáncer en general. Y cuando hablamos de un peso saludable no estamos hablando de ponernos, ¿verdad? Como en la quilla, como dicen por ahí, sino es trabajar con el médico para lograr un peso de acuerdo a nuestra edad y a nuestra estatura, que sea bueno, que nos pueda ayudar a mantener condiciones como esta del cáncer de riñón a raya. Porque a veces la gente tiene ideas equívocas sobre bajar de peso. Ciertamente bajar de peso, hablamos, debe ser algo individual y deben ser unas metas establecidas realistas con el médico y con todo el panel ¿verdad? A nivel de salud de ese paciente, pero sí, tengo que decir que bajar de peso es algo que ciertamente es algo totalmente individual. Cuando tenemos este tipo de cáncer, sabemos, ¿verdad?, que muchas veces encontramos el cáncer en estadios muy avanzados porque quizás al principio no hay unos síntomas. Da síntomas, podemos sentir algo que nos dé como, ¿verdad?, esa alerta de que de que nuestros riñones no están bien. Ciertamente muchas veces nos alertamos de que algo quizás no puede andar bien en nuestro cuerpo, ¿verdad? Quizás de una forma tardía. En este tipo de cáncer en específico, es ese tipo de cáncer que no da muchos síntomas. Realmente los primeros síntomas de este tipo de cáncer pueden ser sangre a nivel de la orina, puede ser dolores a niveles abdominales, pero la mayor parte de los síntomas que presenta este tipo de cáncer se ven cuando ya estamos en estadios avanzados. Hoy en día este tipo de cáncer, la mayor parte de los pacientes se le diagnostica de forma incidental por alguna imagen que se le haya hecho en el abdomen y se encuentra una masa a nivel renal. Por eso es que vemos que hay una incidencia mayor de este tipo de cáncer en estos momentos. Pensamos que es por la cantidad de imágenes que hacemos y que encontramos este tipo de masas de forma incidental, porque la mayoría de los síntomas pueden pasar desapercibidos para el paciente en etapas tempranas. O sea que hay que entonces estar muy pendientes de ese estilo de vida, de lo que ingerimos, de esa actividad física y de cuidarnos, porque pues uno no sabe, ¿verdad?, si puede tener o no ese cáncer hasta que mirando otras áreas de nuestro cuerpo, entonces podemos dar con él. Usualmente cuando da este tipo de cáncer se afectan, ¿verdad?, nosotros tenemos 2 riñones, se afectan ambos o puede comenzar en uno, luego puede pasar al otro. En la mayoría de los pacientes comienza en uno de los riñones, ¿verdad? Pero eventualmente, ya que tenemos cáncer a nivel de un riñón, tenemos mucho mayor riesgo de padecerlo en el otro riñón. En mi caso, yo he tenido pacientes que lamentablemente han pasado por esta condición en ambos riñones. Así que si pudiese pasar, tienen un riesgo aumentado. Los pacientes que ya tienen en uno de los riñones este tipo de cáncer puede tener un riesgo aumentado en el otro riñón. Le pregunto, ¿hay alguna edad para tener cáncer del riñón o es algo que comúnmente vemos ya pasados quizás los 40, 45 años de edad? Cuando miramos las estadísticas, ciertamente es una condición que vemos mayormente en adulto mayor, 60, 65 años de edad en adelante. Ciertamente la edad es un factor de riesgo en cáncer en general. A medida que nos vamos haciendo mayores, pues ciertamente tenemos mayor riesgo. Este tipo de cáncer, en su mayoría, estamos hablando de pacientes mayores, aunque siempre hemos visto pacientes jóvenes. Yo he tenido pacientes entre los 40 y 50 años con este tipo de cáncer, pero no es lo más común. O sea que entonces, según vamos cumpliendo años, vamos teniendo ese riesgo de tener este tipo de cáncer. Y lo que vemos en esas radiografías es pequeños tumores o un tumor grande. ¿Cómo se ve cuando lo miramos? Usualmente podemos ver masas y el radiólogo, ¿verdad?, de acuerdo a esas características, nos puede dar una idea de si esto a él le parece alguna malignidad o puede ser algo que realmente no represente un peligro para el paciente, ¿verdad? Los radiólogos observan esa masa, miran las características, cómo son esas masas dentro del riñón, ¿verdad? Y dentro de esas características, ellos nos pueden describir cuán peligroso es esto para el paciente y si fuese necesario hacer alguna intervención de manera quirúrgica.
O sea, son ellos quienes, es esa primera línea, ¿verdad?, que pueden determinar. Cuando miramos, se ve el tejido diferente, o como ocurre quizás cuando nosotros nos hacemos las mamografías o los estudios, ¿verdad?, de mama, que son mucho más específicos, podemos ver calcificaciones que nada tienen que ver con el cáncer. Bien, podemos tener calcificaciones y quistes también. Sí, ciertamente en el riñón podemos tener quistes, podemos tener calcificaciones. Lo importante, ¿verdad?, de esto es que se discuta con el radiólogo, ¿verdad?, estos hallazgos. Y hay unos hallazgos, ¿verdad?, que presentan cierta inquietud, masas grandes, ciertas áreas de anomalías a nivel de imágenes, calcificaciones. Todo eso puede hacer a nosotros tener unas banderas, ¿verdad?, de que quizás esto representa algo maligno y que hay que actuar con cierta prudencia y cierta prontitud. Quiere decir entonces que si yo cuido mi estilo de vida, puede que yo, aunque tenga quizás una predisposición o corra, ¿verdad?, en algunas familias este tipo de cáncer, podría llegar a no tener el cáncer de riñón, o no necesariamente. Pues ciertamente, como en todo cáncer, tenemos factores de riesgo que nosotros podemos cambiar, factores en nuestros estilos de vida. Hay factores de riesgo que no podemos cambiar. Y la genética es uno de ellos. Ciertamente. Y ganar años tampoco. La genética, esos factores no los podemos cambiar, pero ciertamente hay factores que podemos cambiar. Así que especialmente nosotros los médicos, hematólogos, oncólogos, les recomendamos a los pacientes que esos factores que podemos cambiar los comencemos a disminuir, porque esos son los únicos factores de riesgo que nosotros podemos trabajar para disminuir nuestro riesgo de padecer no solo de cáncer de riñón, sino de cualquier tipo de cáncer. Fíjense, la gente a veces no piensa, ¿verdad?, que el tener un peso de más, un sobrepeso u obesidad nos puede llevar a tener tantas condiciones de salud. Yo creo que el primer paso es discutir con nuestro médico qué puedo hacer para bajar de peso, qué cosas, ¿verdad?, porque el médico nos puede guiar, un nutricionista nos puede guiar y nos puede llevar. Es todo cuestión de aprender, y no es que no nos demos gusto, doctor, podemos darnos gusto, pero no todo el tiempo. Yo creo que hay que aprender a tener medidas. Quizás ese sería un paso para aquellos que están gorditos o gorditas, comenzar a buscar, ¿verdad?, cómo bajar ese peso que tienen de más. Ciertamente ese es un factor de riesgo que podemos cambiar, y es algo por lo cual podemos comenzar a hacer, podemos comenzar a disminuir nuestros factores de riesgo, y la obesidad es uno de ellos, fumar es uno de ellos. Estos estilos de vida son bien importantes porque son factores de riesgo que nosotros podemos comenzar a trabajar con ellos, y podemos comenzar a disminuir nuestra probabilidad de padecer de cáncer. Y yo siempre le recomiendo a los pacientes, ¿verdad?, disminuir las ingestas de ciertos alimentos, lo cual nos puede llevar a predisponernos a obesidad. Estoy dialogando con el doctor Joel López, hematólogo, oncólogo. Estamos hablando del cáncer de riñón. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿cómo entonces trabajamos ese diagnóstico y luego cómo lo tratamos? Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.